Bien, muy bien, pido disculpas, estábamos fuera del aire. Eh, Feliz Santo Sábado a los que no me habían escuchado. Y bueno, bien, vamos a continuar porque el tiempo apremia. Es poco el tiempo para hablar de 6.000 años de historia y de pecado en este planeta. Dios, el Dios altísimo del universo, tiene que actuar debido a que el hombre se ha apartado de su santa ley. Y es ahí donde Dios interviene, porque cuando cuando el hombre se aparta de Dios y su justicia, entonces es peor que el enemigo, se convierte en taller de Satanás. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, porque el tema que vamos a tratar hoy también tiene que ver con el libro de Daniel y Apocalipsis, el nuevo orden mundial. Entonces vamos, los invito a orar. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias por la vida y la salud. Gracias, Señor, porque todavía aún un poco de tolerancia religiosa, y te rogamos, Padre, que nos ayudes a contemplar las profecías bíblicas para comprender en qué tiempo estamos viviendo. Siempre has dado un mensaje para cada generación y tú nunca haces nada sin advertirnos lo que vas a hacer. Nos sujetamos a tu justicia, Señor. Aquí tienes un pueblo que no es numeroso, pero sí te podemos decir, Señor, que te reconocemos como nuestro primer amor, que somos tu remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que no doblarán una rodilla ante Baal. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro bien amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como es bien sabido por muchos, nuestro canal en YouTube, Ángel Tercero, fue cancelado por causa de nuestro mensaje. Nosotros comenzamos a predicar para 1991-92 que se terminaba la libertad religiosa, porque el gobierno ha establecido leyes que rigen a las religiones y es a nivel mundial. Así que hoy en día todos aquellos que se reúnan para el culto a una divinidad, es lo que dice la ley, necesitan un registro constitutivo ante la ley del Estado. Quien no lo haga estará violando la ley civil y se hace acreedor a penas desde multa y cárcel a los reincidentes. Hoy en día está prohibido reunirse más de 2 o 3 personas para un acto religioso. Y esto pues lo estamos viendo como una realidad que la veíamos lejana, pero ya está presente. Esto nos está recordando a las antiguas persecuciones que llevó a cabo el papado en la Edad Media, cuando a partir del 538 después de Cristo, Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, y desata una más terrible persecución jamás registrada. La guillotina, las cámaras de tortura y la hoguera no se daban abasto, persiguiendo a todos los cristianos que guardaban los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Alexandre Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. En ese entonces Roma papal quedó desarticulada, totalmente desarmado, se le quitaron los poderes, el económico y el armamento. Y por un tiempo, hasta que Benito Mussolini, primer ministro de Italia, le devolviera esos poderes con 45 hectáreas, donde se sienta hoy sobre los 7 montes Roma papal, convirtiéndose en un estado soberano dentro del territorio italiano. Tiene una moneda, el idioma es latín, tiene un ejército, una policía, un sistema de tribunal de justicia, es considerado el Papa como un primer ministro y bueno, es el mismo César, solo que sufrió una metamorfosis, es decir, el César de la antigua Roma pagana controlaba el poder civil. Hoy en día controla el poder religioso y el poder civil, iglesia y Estado. Siempre que la Iglesia Católica, Romana, Apostólica y Romana
buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a aquellos que no estaban de acuerdo a su doctrina. El resultado es el papado. Roma es tolerante siempre y cuando los protestantes no lleguen al límite de su paciencia. Cuando han adquirido el poder absoluto en la economía mundial, porque ellos controlan la banca central, la banca mundial, el Fondo Monetario Internacional, a todos los gobiernos a través de la ONU, porque hay que recordar que la ONU fue un proyecto de los Rockefeller, quienes donaron el edificio, el terreno donde está el edificio de la ONU. El objetivo es crear una Liga de Naciones que fuera controlado por un sistema, un liderazgo, en este caso por el papado, y eso es lo que está ocurriendo. Esto del nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo, es la misma acción de Satanás. Aquí vemos reflejado su carácter malévolo desde que engañó a nuestros primeros padres en el Edén y luego vino el diluvio. Dios castigó este planeta por causa del pecado y se arrepintió de haber creado al hombre por tanta maldad en la tierra. Por lo tanto, Satanás se volvió otra vez a infiltrar en la familia de Noé a través de Cam, y después de Cam, quien engendró a Cus, y después de Cus engendró a Nimrod. El nuevo orden mundial empezó con Nimrod, exactamente en Babilonia. La antigua Babilonia literal, una ciudad, un territorio conquistador, masacrador, horripilante, descifrada por el libro de Daniel como un león con alas. Las alas representan la rapidez de sus conquistas y llegó a edificar aún así el imperio de Nínive, y cómo es que Babilonia controló en ese entonces a todo el planeta. Ahí surgió el nuevo orden mundial que hoy en día conocemos. No tiene nada de nuevo, es el mismo Satanás, que en realidad pues no es muy original que digamos, porque casi siempre comete los mismos errores. Por lo tanto, Jehová de los ejércitos nos indica a través de su palabra cómo se va a desarrollar. Ya ocurrió. ¿Cuál es el objetivo? El ataque es contra todos los que adoran en el lugar santísimo, como Dios lo estableció. El ataque es contra el santuario, primero el terrenal y luego el celestial. Ambos tienen algo en común. Para poder comprender el santuario celestial, tenemos que comprender el santuario terrenal del libro de Éxodo. Y así como Pablo menciona en Hebreos capítulo 8 y Hebreos 9, que Cristo ascendió, vamos, por favor, a escudriñar las palabras del Altísimo. Sin embargo, sabemos que tenemos poco tiempo y vamos a tratar de ser un poco más cautelosos. En el libro de Hebreos, vamos a capítulo 8 primero, versículos del 1 al 5. Palabra de Jehová. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque todo sumo sacerdote puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Es decir, para poder comprender el santuario celestial hay que entender el santuario terrenal. Dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el capítulo 9, versículo 11 y 12, dice: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de esa saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, cuando Cristo ascendió al cielo, fue directamente al santuario celestial. Primero en el lugar santo estuvo desde el año 31, que ascendió al cielo, hasta el 22 de octubre de 1844, durante el gran chasco millerita. Guillermo Miller no se equivocó en
en la comprensión de los tiempos proféticos, sino que erró en el evento. Es cierto que hasta 2300 tardes y el santuario sería purificado, partiendo desde el 457 a.C., cuando el rey Artajerjes da la orden para reedificar los muros de Jerusalén, y a través del tiempo, contando 2300, que son años proféticos, es decir, no son días, son años, llegamos a 1844. Es ahí cuando se proclamó la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con más fuerza. Cristo ocultó cierta información para probar a su pueblo. ¿Puede una iglesia verdadera venir de un chasco? Sí. De hecho, Dios utiliza el chasco para probar a su pueblo. Juan el Bautista fue chasqueado en su momento. Los discípulos fueron chasqueados. María fue chasqueada en su momento. Fueron sorprendidos. Sin embargo, su fe fue probada. Fue inconmovible. Por lo tanto, Dios utiliza el chasco para probar a su pueblo. Y ahí surgió el movimiento adventista del séptimo día, que en realidad trae consigo una historia verdadera. Y suena un poco a presunción, pero en realidad, más que presunción, es una gran responsabilidad ante este movimiento, porque tenemos una gran responsabilidad ante Dios también, de predicar la verdad presente. Y esto del nuevo orden mundial está más especificado en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, verdad presente para hoy. Dice claramente el mensaje angelical del versículo 6, 14:6. Y vi a otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno de Jesucristo, se refiere al de Jesucristo, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: he aquí, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Comenzando a partir de aquí hacia atrás. Babilonia significa confusión. En el libro de Apocalipsis nos habla de una Babilonia espiritual, una Babilonia religiosa, que tiende a controlar las religiones en el mundo, pero que su fundamento está en la idolatría que proviene de la Babilonia antigua, de la Babilonia literal, de Nabucodonosor, que viene desde Nimrod. Ok, ahora bien, es espiritual ahora, es decir, una influencia religiosa que busca controlar a las naciones y unir iglesia y Estado para desatar una terrible persecución contra aquellos que están en contra de su doctrina humana, de interpretación humana. Ahora sí, retrocedemos al versículo 7. Temed a Dios. El temer a Dios significa obedecer a Dios. ¿Cómo obedecemos? Con nuestros principios morales. En el lóbulo frontal está nuestra convicción y nuestra conciencia. Temo a Dios, obedezco a Dios con mi mente, que es la capital del cuerpo. Temed a Dios, obedecer a Dios, dadle gloria. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto es llamado a servir. Es decir, Dios no habita en templos hechos por hombres. El último fue el que el sabio Salomón le edificara. Pero Dios dijo: ¿cómo iré a habitar en la tierra si he puesto a la tierra como estrado de mis pies? Si tú conocieras mi hogar, comprenderías el por qué no puede ser la tierra. Por lo tanto, el templo es nuestro cuerpo, donde desea habitar a través de su Espíritu Santo. Así que obedecer a Dios con la mente, darle gloria con el cuerpo, dice, y darle gloria con el cuerpo y adorar. ¿Cómo lo voy a adorar? ¿Con qué? Con el Espíritu. El Espíritu. Dios busca lo espiritual. Y se lo dijo a los discípulos: la carne está dispuesta. La carne, es débil. El Espíritu está dispuesto. Dios es Espíritu. Y lo que está buscando del hombre, que haya conexión por medio del Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. La conciencia del hombre debe de estar sujeta a la conciencia de Dios para que pueda hacer la voluntad del Altísimo.
y exaltar su santa ley. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es verdad presente para nuestro tiempo. Noé predicó una verdad presente para su época. ¿Podríamos decir que Noé fue mal predicador solo porque se salvaron 8? No, él fue uno de los mejores predicadores de su época. Por lo tanto, Dios vio que Noé era justo, recto delante de Dios y le asignó un proyecto: el amonestar al mundo de pecado y darle una oportunidad de salvación al entrar en el arca que representa a Cristo, porque el arca no representa a la iglesia, porque la iglesia no puede salvar. Por lo tanto, la iglesia necesita arrepentirse a sí mismo. Entonces es Cristo que representa el arca de salvación y les ofreció a los antediluvianos unirse a la promesa de Dios, sujetarse a esa promesa y obtener salvación. Así que después de ahí se corrompió la tierra. ¿Y cómo inicia este nuevo orden mundial? Vayamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y dice así, palabra de Jehová. Recordando un poco lo que hemos mencionado, en el capítulo 10, versículo 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Más adelante dice que en el versículo 6, que los hijos de Cam, Cus, Misraim, y Fut y Canaán. Más adelante en el versículo 8 dice, Cus engendró a Nimrod. Nimrod significa rebelión contra Dios. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador, delante de Jehová, significa en contra de Jehová, por lo cual dice así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Nimrod era cazador de hombres. Cualquiera que no estaba controlado por Nimrod era asesinado de una manera terrible, destazado, y sus miembros echados en los ríos. Muy bien, capítulo 11 de Génesis dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar y asentaron allí. Dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y fueles así. El ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Quiere decir que eran constructores. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. No dice edifiquemos. El lenguaje que se está utilizando es de forma egoísta. Dice, edifiquémonos para nosotros. El yo está exaltado ahí, así como Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando dice hagámonos un nombre, Satanás les había inculcado que de alguna manera iban a ser detenidos en ese proyecto por Dios. Por lo tanto, ellos querían darse a conocer por un nombre, es decir, un propósito. Un propósito. Y la torre no era para estar con Dios, sino para guerrear contra Dios. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre y la torre que edificaban. ¿Quiénes? Los hijos de los hombres. También menciona la palabra de Dios que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran más atractivas y tomaron más mujeres para sí. Ok. Estos hijos de Dios representan a la descendencia desde Set, que fue sustituto de Abel, y luego a través de Sem, que fue hijo de Noé. Los hijos de Dios son los que obedecen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los considerados hijos de Dios, no son los ángeles. Los ángeles, aunque son creación divina, son como ministros de Dios. Son portadores de un
un ángel es un mensajero. Así que los hijos de Dios se está refiriendo aquí a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los hijos de los hombres se refiere a la descendencia de Caín y luego después de Cam, hasta nuestros días, los malos, los que están en contra de nosotros. Dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, el hombre, los hijos de los hombres, los enemigos de Dios, los que están inspirados por el maligno, tienen un plan. Y dentro de ese plan, de ese proyecto, nada los va a detener. El nuevo orden mundial inició en Génesis 11. Noten, curiosamente, en nuestro idioma español o castellano, uno es la ONU. Uno, ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La Liga de Naciones que está planeada por el papado, el Nimrod moderno, para llevar a cabo esta obra que nada lo va a detener. Hasta que Cristo venga, que es quien los va a detener. Dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Esa torre era una sigurat de forma triangular enorme, enorme. En la forma triangular tiene una base más estable en la tierra. No pudo ser circular porque le ocurriría lo que le ocurrió a la torre de Pisa, que fue redonda y no fue estable con los temblores y cae. Así que esa sigurat, la pirámide donde se llevaba a cabo una terrible idolatría, cuando fueron esparcidos los hijos de los hombres, comenzaron a edificar pirámides, como Egipto, los incas, los mayas, los aztecas, tenían esa mentalidad de las pirámides. Ahí sacrificaban y adoraban a sus ídolos. Ahora bien, a través de las conquistas, porque recordemos que este fue planeado por el papado, Satanás requiere de un vicegerente que administre este proyecto para confundir y engañar aún a los escogidos. El nuevo orden mundial comienza aquí. Noten claramente, tienen un nombre. En el nombre está la identidad. En el lenguaje que dice, tienen un mismo lenguaje y son uno, es decir, tienen un mismo propósito. Y nada los detendrá. Aquí comenzó Satanás a trabajar más arduamente en el nuevo orden mundial. Es decir, perseguir a los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y destruir a cuanto más se pueda por odio a Dios y al pueblo de Dios. Así que a través de las Escrituras hemos visto cómo Satanás logra influenciar al pueblo de Dios, porque la persecución empieza dentro de la iglesia, no afuera. Y así ocurrió. Podremos darle un repaso en unos momentos más a Esther 3, aproximadamente 600 años antes de Cristo, y ocurre la misma persecución. Pero vamos a explicar ahorita un poco más acerca de lo que representa esta persecución. Satanás viene contra nosotros, viene contra el pueblo de Dios porque está airado contra el pueblo de Dios. Leo del Conflicto de los Siglos. Les recomiendo que lo descarguen si pueden, de la autora Elena G. de White. Dice, la página 430, en el capítulo Una amonestación rechazada. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel
Hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús. No habían apreciado la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Más abajo dice, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y no se podían entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo para no ser echados de sus iglesias. Qué curioso, ¿verdad? Esto está ocurriendo hoy. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. La palabra Babilonia deriva de Babel. Significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio en cuanto a la fidelidad. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo el ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia y en compasiones. Oseas 2:19. También, yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció, descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Viniste a ser mía. Fuiste sumamente hermosa, prosperaste hasta llegar a dignidad real. Salió tu nombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu renombre. Y así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites a los extraños. Ezequiel 16:8, 13 al 15, 32, Jeremías 3:20. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra, en Apocalipsis 17, del 4 al 6. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se corrompieron. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana,
pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 se insta al pueblo de Dios a salir de Babilonia, de la confusión. Roma papal tiene un proyecto muy satánico llamado el ecumenismo. Ecumenis significa uno solo, es decir, unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina, y a través de las conversaciones y los convenios ha logrado establecer esa relación con los musulmanes, con los budistas, con los musulmanes y los judíos, y también con los evangélicos, presbiterianos, anglicanos, todos en el asunto ecuménico, incluyendo a la corporación también de los adventistas, pentecostales, mormones y testigos de Jehová. Hoy en día están coludidos en puntos comunes de doctrina. El principio está en decir, vamos a predicar lo que nos une, no lo que nos separa. Por lo tanto, hablemos de las cosas en común. Este plan lo llevó a cabo a Satanás a través del papado. Y desde 1302, cuando el Papa Bonifacio VIII declara la primera bula papal. Una bula papal representa una ley autoritaria que tiene que ser obedecida por todos los gobernantes del planeta Tierra. En esa bula declara la unam sanctam ecclesiam, que quiere decir que sin la iglesia es imposible salvarse. Por lo tanto, él en esa bula papal describe claramente que Dios le dio la potestad sobre el cielo, el mar y el infierno. La tierra está considerada dentro del mar porque las aguas son más grandes. Por lo tanto, se establece también la ley marítima. No tengo tiempo de explicar la ley marítima, pero si nos da oportunidad durante estos 8 temas, podremos compartir la ley marítima o la ley del almirantazgo, que la pueden ustedes investigar todavía también en internet. Es un sistema tipo judicial castrense que da autoridad a los jueces y gobernantes que los van a identificar por una bandera que tiene los flecos dorados. Ellos tienen inmunidad, tienen fuero. Ni aún la agencia más poderosa de la CIA o el FBI puede arrestarlos si están amparados por la bandera de la ley marítima. Cada gobierno tiene ley marítima. Son leyes que rigen al Estado, pero desde el principio moral del Código de Derecho Canónico. Esta ley establece acerca de la personalidad jurídica, que ellos son las que definen, que ellos son la representación de la personalidad jurídica, y ellos deciden quién es persona moral, quién es persona física, y de ahí las corporaciones o incorporaciones, que son una empresa, la cual para nuestros días convertiría a todas las religiones en una empresa del Estado, sujeta a derechos y obligaciones bajo un acta constitutiva. Bien, en México la Corporación Adventista la firmó en 1993. Y de ahí se sujeta a derechos y obligaciones, con la cual prohíbe predicar el mensaje de los 3 ángeles, este mismo que estamos predicando. Jamás lo van a escuchar en una iglesia como asociación religiosa. Bien, en esta ley marítima, el Papa Bonifacio VIII establece que como él es Noé, él puede repartir la tierra a quien él la decida, a quien él decida, pero repartirla en forma de préstamo, porque con la mentira de que Dios le entregó la potestad, así como a Noé en su época también le entregó una ley marítima sobre los mares por lo del diluvio. Por lo tanto, el papado recibe también esa autoridad como la de Noé, y que todos los gobiernos de la tierra quedarían sometidos a las leyes del papado. Esto no le agradó al rey Enrique III de Francia, con la cual desató una terrible persecución
contra Bonifacio VIII y el pueblo italiano lo protegió. Bien, después vendrían otras bulas, como la Pontifex Maximus, como la Aeternis Regis. Estas bulas son leyes que se escribían todavía antes del siglo XIV en piel de niño, en piel humana, y escrita con sangre del mismo niño que supuestamente le devolvía vida a ese documento. Esas bulas están archivadas en los sótanos del Vaticano. No cualquiera tiene acceso a ellas. Ya después del siglo XVI comenzaron a utilizar pergaminos, el papiro, para poder llevar a cabo sus bulas, sus leyes. Hay una historia terrible detrás de estas bulas, que sería bueno comprenderlas porque son autoritarias y son criminales que se oponen al plan de Dios. Dentro de esas bulas, como la Aeternis Regis y la de Pontifex Maximus, convoca a los reyes de la tierra, en este caso Pablo III, convoca a la corona española y la corona portuguesa para que se unieran a la instrucción papal para conquistar todo el continente americano. Se llamó a Pizarro y a Colón para que obedecieran a los monjes franciscanos en una instrucción de conquista, con dos bases. Una, maten a todo aquel indígena que no se someta a nuestra religión y traigan todo lo de valor a las arcas del papado. Así fue como en las conquistas de Colón y de Pizarro fueron saqueadas nuestras naciones latinoamericanas, fueron asesinados muchos de nuestros antepasados. Y algo bien curioso, ¿cómo es que 200 caballeros españoles que eran dirigidos por los monjes franciscanos pudieron conquistar a los aztecas y a los mayas? Muy bien, ellos trajeron un arma química igual como la están usando hoy en día, un arma biológica. Trajeron la peste bubónica, la peste negra. Ellos dejaron caer esta peste aquí, fue que exterminó a gran parte del pueblo indígena maya y azteca. Hoy en día es un arma muy poderosa en la cual no encuentras al culpable. Esparces ese virus por los aires y le dices que se creó porque la gente se comió un murciélago o un ratón o una culebra. No es así. Estas armas biológicas son creadas por la élite. Detrás de ellos se encuentran los jesuitas para llevar a cabo su malévolo plan, el nuevo orden mundial, que no es nuevo, es el viejo orden mundial con una nueva estrategia. El control absoluto, unir iglesia y Estado. En este caso de lo que es México, en el continente americano, pues a partir de la conquista hasta Hidalgo y Morelos, que fueron dos caudillos de la supuesta independencia de México, el pueblo mexicano estaba sometido a la religión católica, si no, era sacrificado. Fueron obligados a convertirse, renunciando a sus ídolos como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, entre otros, y adoptarlos como lo que son ahora las imágenes de San Judas, Guadalupe, y solamente fueron transferidos. Por lo tanto, Hidalgo y Morelos, José María Morelos y Pavón, y Miguel Hidalgo y Costilla, eran dos sacerdotes jesuitas. Un sacerdote jesuita no obedece al cardenal o al obispo, obedece directamente al Papa Negro, cuyo Papa Negro es conocido por su sotana negro, y el actual es Arturo, se me va su apellido, a ver si lo encontramos ahorita en un momento. El antiguo era Nicolás Pachón, y hoy en día hay un papa nuevo el cual está en control de todo, y por primera vez tenemos un papa jesuita, por primera vez en la silla papal, un papa jesuita, cuando
La orden jesuita fue levantada en 1540 por el supuesto Ignacio de Loyola con un objetivo: controlar la educación, formar las conciencias de tal manera que todos fueran lavados del cerebro. Y así fue. Exactamente para 1517 el movimiento protestante, promovido en este caso, que Dios le dio un gran mensaje a Martín Lutero para poder levantar la obra protestante, y fue llevado ante el tribunal del concilio, frente al rey Carlos V. En este caso, aunque llevaba un salvoconducto de los príncipes de los Países Bajos, pues el papado intentó matarlo inmediatamente porque no pudo convencerlo de que se retractara de lo que había escrito en las 95 tesis que corregían a la falsa doctrina papal. Y así fue como se desarrolló la protesta. En México, pues fuimos sometidos por este sistema católico, hasta que los norteamericanos se preocuparon por esta conquista e influencia jesuita y desarrollaron, obviamente, la masonería operativa, que comienza en 1776 a través de un jesuita, Adam Weishaupt, en Raleigh, Alemania, Bavaria, Alemania, perdón. Y es así como se promueve con mayor fuerza en Francia, se mueve de ahí toda Europa y finalmente logra fundar Estados Unidos, las 13 colonias, bajo la Constitución republicana. Y es así como surgen las 13 colonias y Estados Unidos se encuentra en las profecías, y ahora cumple un papel muy primordial en las profecías de Apocalipsis 13. Ya vamos a ver cómo. No quiero adelantarme. Entonces, México comienza a promover un Estado laico, separación iglesia del Estado. Vienen las leyes de reforma, la ley de 1857, de las leyes de reforma, en la cual se establece que todo hombre es libre de profesar la religión que mejor le convenga, siempre y cuando no atente contra las leyes del Estado. A partir de ahí comienza la tolerancia religiosa, hasta fue en 1993 cuando Salinas de Gortari establece la Ley Federal de Religiones. Es ahí donde se termina el Estado laico. Sin laicidad no hay democracia. Un país que no posee separación iglesia del Estado no puede ser democrático. Y ahí terminó. Se establecen leyes nuevas que sujetan a la religión ante las leyes del Estado, limitan nuestras garantías individuales y nuestra libertad de conciencia se ve amenazada. Por lo tanto, nosotros, el remanente, nos vemos en la forzosa necesidad de desobediencia civil. Objeción de conciencia. Una desobediencia civil porque, aunque Pablo dijo que deberíamos de obedecer a las leyes del Estado, dice también que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando el hombre intenta dominar mi conciencia en asuntos de religión, tengo que desobedecer al hombre. Y eso trae consecuencias, una terrible persecución, multas, cárcel y próximamente hasta la misma muerte. Pero el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Dentro de estos temas que hemos estado predicando, pues hemos visto muchos obstáculos. El gobierno nos ha prohibido colocar ciertas lonas que nos permite, pues, compartir mensajes de conciencia. En cuanto al sábado, como el sello de Jehová de los ejércitos, el sello del Dios vivo, y el domingo, la ley dominical disfrazada de cambio climático como la marca de la bestia. Y es así como nos van cerrando el paso. El libro de Evangelismo dice claramente que en los últimos días se estaría cerrando los caminos para los mensajeros del Señor. Se pondría todo tipo de obstáculo. Tan es así que las nuevas reformas de ley son tan sorprendentes como el que ahora los donativos van a ser fiscalizados. El que vende chicles tiene que ser fiscalizado. Y esto de la pandemia del coronavirus trae un arma tremenda. Dicen ahora que como los billetes tienen bacterias, tienen gérmenes,
y es un medio para transferir la enfermedad a otros, será mejor desaparecerlo. Bien, el dinero hay que reconocer que es anónimo. Tú tienes el dinero, tú eres independiente de alguna manera, independiente, de alguna manera, confirmo, porque no del todo. Porque al fin de cuentas la economía, el dinero lo inventó Satanás y el sistema económico que vivimos nosotros hoy en día está sujeto pues a ciertas limitaciones, ¿no? Y compromisos, las deudas. Pero entonces, al desaparecer el dinero, con el pretexto de que se acaba la corrupción, se acaba la contaminación, se acaban los asaltos, el lavado de dinero y la venta de drogas, y a la gente aplaude y dice, bueno, sí, se oye bien, pero también lo que no te dicen es que se acaba la libertad civil, se acaba la propiedad privada, se acaba el interés personal, y esto lo había escrito Carlos Marx en este asunto del comunismo. Es decir, me platicó mi hermano que compró un terreno, que está comprando un terreno acá en la sierra de Tasco, Guerrero, que las nuevas leyes disponen que él ya no puede tener otro terreno porque ya tiene una casa. Ups. ¿Se dan cuenta cómo nos están limitando? Nos están metiendo a un sistema fascista sin darnos cuenta. Nos están militarizando con una Guardia Nacional que está controlada por el ejército y que no conoce nada del Foro Común, ni de siquiera cómo administrar fiscalías del Foro Común. Ellos están entrenados para matar. Y ahora están acabando con nuestras garantías individuales y una ley marcial se está poniendo disfrazada de toque de queda. Cuando es más terrible el miedo que lo que representa realmente la pandemia. Tiene connotaciones económicas, políticas, sociales y religiosas. Todo ahí mismo. El perfecto crimen. O los jesuitas no pierden el tiempo, son el cerebro. Satanás es el cerebro, los jesuitas son los ejecutores. Y al frente están familias como los Rockefeller, los Bilderberg, está Bill Gates, que es el número 5 de más rico del mundo, y que él ha propuesto exterminar a la población mundial y que él está dentro de los planes de exterminio detrás de estos virus. Qué curioso. Y ahora con lo de la tecnología del 5G, que está ligada con el coronavirus, porque se dio exactamente en Wuhan, las dos se dieron ahí, coronavirus y el 5G, y se desarrolla en toda Europa, el Medio Oriente y Europa. Qué curioso. Bueno, la agenda de Sao Paulo es muy importante que la describa. ¿Cuál es el objetivo? Entonces la agenda de Sao Paulo, que mencioné en un principio, para controlar Latinoamérica a través de los partidos de izquierda. 3 etapas, a partir de 2019. Militarización de los países. Someter los 3 poderes en uno. Edificar constitución para usar el dinero del presupuesto. Al desaparecerlo establece el código. Y nos van a controlar. Ellos deciden quién compra y quién vende. Enforzar equidad de género. Es la ideología de género y promover más la homosexualidad y dar el poder a la mujer a través del feminismo, que en realidad es lesbianismo, pero está disfrazada de feminismo, que trae consigo el aborto y todo esto. Modificar las religiones a través de un ecumenismo esotérico. Control de medios. Hay que también edificar, hacer fama al líder, así como Corea del Norte. Agenda progresista, es decir, la del aborto, la droga, la homosexual, hay que promoverla más, disfrazada de valores. Proyectos comunistas disfrazados de igualdad social. Igualdad social, dicen. Reformar la educación, es decir, la lucha de clases y promover más el paganismo. Expandir el ejército de leales al partido. Apoyos, dádivas, cupones. Es exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Exactamente lo que ha ocurrido en Venezuela. México es el siguiente. Y ya entramos a esa etapa. Control político y de población para la segunda etapa. A través de las redes sociales. Controlar los medios de comunicación. Ya está, artículo 27, artículo 28 de la Constitución. Los pobres, con bandera neoliberalista. Edificar también un grupo de paramilitares para evadir derechos humanos. Para evadir derechos humanos. Creando plazas, hay que crear plazas para el partido, control de gobernadores, control del dinero vía tecnología, el CODI, control de bancos y divisas.
Tercera etapa para el 2024. Expropiaciones masivas. Reparto de empresas. Y esto está en el artículo 29. Se llama extinción de dominio. Ahora te pueden, si tú eres criminal y desobedeces al Estado, si tú te reúnes, esto ahorita ya somos criminales, porque no tenemos un registro constitutivo. Ya pueden meternos a la cárcel y al hacerlo, confiscar nuestras propiedades. Ya está. Viviendas, terrenos a nombre del partido. Dice escarmiento a la clase alta económica, hay que decirles que el dinero es pecado. Cambiar constitución para reelegirse como pueblo engañado. Ya el presidente López Obrador cambió esa ley, ya se puede reelegir. Medios de producción con manos del Estado y el trabajo por el capital es de todos. Esta agenda tiene que desarrollarse. En el siguiente tema vamos a ver una agenda que tienen satánica también, cómo se está desarrollando. Hermanos, bienvenidos al nuevo orden mundial. No es nuevo, comenzó en Génesis 11, pero ni siquiera nos imaginamos la crisis que ya estamos entrando. Y los adventistas del séptimo día que fueron llamados para predicar este mensaje están roncando. Ni siquiera ellos saben lo que está por venir. Hermanos, es terrible. Esta guerra no es de nosotros. Igual como Josafat, tenemos que clamar al Dios Altísimo. Él peleará nuestras batallas. Amén. Los invito a que hagamos oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor nuestro, Padre bueno, Creador del universo, el Dios de lo imposible. Te honramos y te adoramos y estamos postrados ante ti, porque te reconocemos como nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres nuestro primer amor. Señor, deseamos hallar gracia delante de ti. Haz de nosotros, Señor, tu voluntad. Haz de nosotros vasijas útiles. Despiértanos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, porque el enemigo nos está cercando el camino. Por todos lados nos ha bloqueado y nos tiene bien rodeados. Solo tú puedes, Señor, librarnos. Pelea nuestra batalla, por favor. No podemos contra él, pero tú sí puedes. Sabemos que siendo fieles, tú pelearás en nosotros. El querer y el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y permite que este mensaje llegue a los lugares que tú deseas, antes que el enemigo lo destruya. Lo ponemos en tu santa mano, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Así que, hermanos, el fin está cerca. No me dio tiempo compartir con ustedes Esther 3. Pero ¿sabían ustedes que Esther 3 tuvo un cumplimiento en México en el 2012, perdón? Y tiene mucho que ver con las nuevas disposiciones legales del Estado. Tiene que ver con el fin de la libertad religiosa, con el fin de la libertad de expresión. Y a mí, en cuanto me cerraron el canal de YouTube debido a estos mensajes, me ha puesto en alerta. Porque, hermanos, ya no hay libertad de expresión. Esto se está cumpliendo. Así que nosotros no podemos ser engañados. El que camina en la luz no puede tropezar en las tinieblas. Jamás un pueblo tuvo tanta luz como este movimiento. Así que guardemos la ley moral y tengamos la fe de Jesús, que al ser obedientes se reflejará nuestra fe en la obediencia. Y el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se convertirá en el fuerte clamor. Vive Dios y Él pelea por nosotros, así que Él los llama a ser fieles, siempre fieles. Que Dios Altísimo les bendiga en gran manera.